Si tú sabes de qué te vas a morir, probablemente vas a enfocar todos tus esfuerzos en contrarrestar esa enfermedad, ese accidente o ese mal paso en el camino. Considerablemente, un tema de la muerte es algo muy, muy complicado, un punto que no lo vas a poder encontrar en el fondo del mar. Pero yo, ¿qué prefiero? Saber de qué me voy a morir. ¿Por qué prefiero saber de qué me voy a morir? Al saber las causas, yo puedo saber o puedo obtener mis objetivos para contrarrestarlas. No tener un buen empleo, pero ser feliz. Aprovechar ese tiempo, hacerme rico. Gastar todo mi dinero para evitar este accidente, esa enfermedad, para comprarme la muerte y decirle que por favor no me lleve. Gracias. Muchas gracias. A la siguiente persona que le voy a pedir que nos apoye es la chica que está de bolitas blancas allá atrás. ¿De arriba su nombre? Rosa Isela. Rosa Isela, ¿puedes pasar aquí al frente? Muchas gracias. ¿Cómo estás? A ver, Rosa Isela, ¿qué prefieres? ¿Viajar por todo el mundo, pero no volver a pisar México? ¿O no salir nunca de México? Es una pregunta pues, yo creo que inexorablemente yo preferiría viajar por todo el mundo y no regresar a México. Es importante saber cuáles son las causas y los motivos, por qué estamos aquí, cuáles son nuestros orígenes y no es cierto, yo preferiría estar aquí en como lo acabo de decir, nuestro origen es el que en algún momento nos ha formado, nuestros valores, nuestra familia, en donde se forman nuestros valores y la experiencia que vayamos adquiriendo en el trabajo, en la escuela. Sin duda alguna, lo más importante es el poder desarrollarnos en alguna área en la que quizás a lo mejor no hemos tenido alguna experiencia, pero que es muy importante aprender a lo largo del camino y del tiempo cuáles son nuestras perspectivas, cuáles son nuestras metas y cuáles son esos medios que vamos a utilizar para llegar a ellos. Para mí, México es lo más importante. Aquí viví, aquí estoy creciendo, estoy conociendo a muy pocas personas y lo que más me gustaría es poder trabajar y poder ayudar a mi país para que funcione, bueno, para que mejore y darle o regresar mucho o poco de lo que me da. Maritela, ¿Sí? Por cuestión de tiempo, ya estamos rebasados. Hiciste preguntas bastante interesantes, con lo que no me dijiste. ¿Quién? Ah, ok, si tienes un cierre de la sesión de temas improvisados. No, nada más les quiero agradecer a todos los que estuvieron aquí, el pararse aquí, el hablar 2 minutos de un tema que nos acaban de dar es complicado, así que les agradezco a todos la participación y les puedo decir que es la mejor forma de ir mejorando y de ir avanzando. Entre más practiquemos, aparte en un grupo, les diría como tan controlado como este, porque aquí todos venimos a aprender, de eso se trata, así que en este y en todos los ejercicios futuros les recomiendo que participen lo más que puedan participar, porque así es la mejor forma de ir avanzando. Continuamos con las evaluaciones de los proyectos presentados. Iniciamos con Rocío Bermúdez. Por favor, si puedes hacer la evaluación de Ana Cecilia. Por favor, ¿me puedes indicar el tiempo? 3 minutos.
Sí, vi el semáforo. Perdón. 7:30. Ceci, de acuerdo al tiempo que tenías asignado, fue una buena distribución. 8 minutos, medio segundo, pero no pasa nada. Esta evaluación la estoy separando en dos apartados. El primero, destacando las cualidades que Cecilia debe tener ya como una oradora profesional al haberse titulado como comunicadora competente. En esa parte, Ceci, las fortalezas que ya tiene son el manejo del escenario. Realmente el manejo del escenario de Cecilia es muy bueno y al pararse aquí al frente tiene el dominio de su público. Su lenguaje corporal siempre se ha distinguido por él, su altura se lo permite además porque tiene el control perfectamente de todo. Y la organización de tu discurso, percibí la parte de introducción, desarrollo y conclusión. Un área de oportunidad en esas cualidades básicas que debemos de tener, considero que pudo haber sido muchísimo más fuerte la frase de cierre. Considerando el manual en donde tenemos que evaluar un cuento conmovedor, ¿cuáles serían los comentarios? Yo percibí la frase de entrada y a mí me conmovió, sobre todo cuando conecté esa frase de entrada con el tema que iba a desarrollar Cecilia, porque obviamente el escuchar y qué le da sentido a tu vida y después saber que va a hablar del cáncer, realmente algo me moviste a mí. Espero que a los demás algo haya sucedido semejante. ¿Cómo usó el orador el diálogo para evocar emoción? Hubo dos momentos, dos diálogos, cuando Sara habla con su niña acerca del tema del cabello, qué va a pasar con su cabello, y cuando su niña también platica con la otra pequeñita que sabe qué está pasando con una quimioterapia. Considero que esos dos momentos son importantes para involucrarnos en la temática. Pero ¿qué sí sucedió? Que hubo varios escenarios, y al haber varios escenarios, yo me sentí en algún momento como que había varios personajes, cuando realmente no eran tantos. Era Sara, era la otra niña, bueno, las dos niñas, pero como hubo historias en donde nos platicaste sobre el desarrollo del shampoo, y después cuando ustedes conocieron a Sara, realmente como que nos pierde un poquito en los personajes, excepto en mi percepción. Percibo también que hubo confusión en el punto de clímax máximo, ya que bien pudo haber sido en el momento en que hablabas precisamente de la situación de la chica, de la niña que estaba preguntándole a su mamá, o bien cuando ustedes conocieron la historia, como que no alcanzo a diferenciar esa parte de estos, de acuerdo a lo que nos está pidiendo este manual avanzado. Y el último tema que nos pide también es que si esa parte de cierre logra involucrar a todo el público con el cuento, para que mediante los escenarios nosotros recordemos esta historia. Considero que sí lo lograste, excepto por las consideraciones previas. Muchas gracias. Gracias, Rocío, por la evaluación. Ahora, Tony, por favor, ¿puedes realizar la evaluación de Eduardo Villamar? Felicidades. Buen trabajo. Fue un discurso formativo, aleccionador. Lograste el objetivo, porque mucha gente que está aquí seguramente es muy buena en lo que hace, pero no se sabe vender. Y vender no es empujar el producto,
sino lograr posicionarte en la mente del prospecto y lograr posicionar las necesidades, la solución, a manera de que esa persona tome la decisión y no seas tú quien le diga que tome la decisión. Tocaste el tema de la venta como un proceso que fue la conexión, la empatía, luego la detección de necesidades, luego la presentación, las bondades del producto y luego el cierre. Esa es la secuencia que se requiere seguir para cerrar un negocio. Lo que me sorprendió de tu discurso, además de la información, fue la naturalidad, la autenticidad, tu creatividad. Fue un discurso ameno, hiciste reír a la gente y eso marca la diferencia entre un discurso bueno y un excelente discurso. La preparación fue evidente y dentro de esa preparación y esa creatividad de haber tenido las licuadoras allí, no me hubiera imaginado. Me gustaron las transiciones de tu discurso. También fuiste muy elocuente, tu introducción, tu cuerpo y tu cierre. No hubo cierre como tal, pero obviamente terminaba en un ejercicio para que la gente pudiera observar lo que habías mencionado en un principio. Finalmente, hiciste una concesión a la hora de vender la licuadora, no sin pedir algo a cambio. En una negociación profesional o inclusive personal también, nunca des una concesión, nunca des algo sin pedir algo a cambio. ¿Okay? Porque entonces quiere decir que te conviertes en el dador de la negociación cada vez que negocies con esa persona. No la costumbre a que todo es gratis. Bien, algunas áreas de oportunidad. 3 errores gramaticales, de acentuación, etcétera, que son importantes. Leí versus leí. Volvamos a ver. Y procuremos. Hubo un momento que dijiste, mi compañera es un prospecto, no te entendí nada ahí, como que bajaste el tono y comenzaste hablando de la moledora. Estuvo excelente como una forma de generar una empatía, porque hay que entender el contexto para empezar una conversación con un prospecto o con quien sea. ¿Y qué mexicano no quiere escuchar un chiste de Trump? De modo que muy bien hecho, ¿no? Era un tiro al suelo, no lo fallabas. Ya alguien lo comentó, hacer preguntas. Recuerda, el 70 u 80% del tiempo habla el prospecto, tú solamente el 20% y para hacer preguntas. Luego, cuando hablas de precio, mejor habla de precio-valor, ¿sabes? Entonces ya ella hace una comparación. Tú dices, sí, este es el precio, pero mira el valor que te da. Entonces el contraste es mayor, por lo tanto se acerca más al cierre. Y finalmente yo hubiese ofrecido la garantía después de haber cerrado la venta para que se vaya contenta y vuelva contigo. Felicidades, sigue adelante, estoy seguro que cerrarás negocios trascendentales en tu vida. Llegó el momento de que todos los que tomaron uso de la palabra reflexionemos sobre lo que hicimos, pero principalmente sobre lo que dijimos. Por favor, Gildardo, ¿nos puedes dar la evaluación general? Que se pare. Ya estoy como pendiente, necesito un banquito. Lo que bien
principia, bien termina. Creo que hemos empezado bien y primero quiero pedir el reporte del tiempo a... ¿Dónde nos quedamos? Elena Martínez. Eduardo, cuando iniciamos, fueron 3 minutos con 52 segundos. Gonzalo, 14 minutos con 48 segundos. Ana Cecilia González, 7 minutos 30 segundos. Su evaluador, 3 minutos 14 segundos. El receso fue de 8 minutos con 54 segundos. Eduardo, como orador, 4 minutos, 15 minutos. Temas improvisados, un total de 14 minutos con 9 segundos. Gracias. Reporte de muletillas, Enrique Noguera. Gracias. En términos generales, fueron un total de 69 muletillas. En términos particulares, 37, bueno 4, pues 4, 5, parte física 8, que se tocan las manos, se tocaban la nariz, jugaban con el pelo, cosas por el estilo. Verdad 8, ven una, mira una, no una. En el caso de Arisaid, mucho juego de manos, como una muletilla. En el caso de Eduardo Villamar, tenía en una ocasión la mano en la bolsa. Del mismo modo utilizó bueno. Gonzalo Espinosa repitió varias veces la palabra verdad, la palabra ven. En el caso de Ana Cecilia, verdad. En público